El tema de hoy es aprobado por los hombres. Estamos viendo la serie Cambio de Planes. Una manera segura de fracasar es la de intentar agradar a todos. Es imposible que tú quedes bien con las personas, o al menos con la mayoría. Si tú buscas ser popular, te vas a preocupar por agradar a los hombres. En cambio, si tú buscas la aprobación de Dios, no debe preocuparte a quién desagrades. Cuando tú agradas a Dios, no importa a quién vas a desagradar. Pablo lo decía en Gálatas 1:10 claramente. Bueno, ¿a quién busco agradar? ¿A los hombres o a Dios? Si yo quisiera agradar a los hombres, entonces yo no puedo ser un siervo de Cristo. Y hoy vamos a ver un tema basado en la vida de un hombre que se encuentra en Éxodo 32, un hombre de Dios llamado Aarón, hermano de Moisés. Como usted lo sabe, Aarón fue un hombre, dice la historia, que se dio a la aprobación de los hombres y el quererlos agradar, el querer quedar bien con el pueblo, puso en riesgo su propia vida. Y hoy vamos a ver una perspectiva muy interesante acerca de Aarón en Éxodo 32. Acompáñeme a leer el versículo 1. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, nota el tono despectivo, a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto. Yo quiero que note el énfasis aquí, ni siquiera le atribuían a Dios el poder de haberlo sacado, sino decían a Moisés, el que nos sacó de la tierra de Egipto. Dice: no sabemos qué le haya acontecido. El pueblo estaba impaciente después de varios días. Dice la historia, como usted lo sabe, Moisés se había ido por 40 días, esto lo encontramos en Éxodo 24:18, y él estaba en la presencia de Dios en el monte Sinaí recibiendo las leyes de Dios, y yo quiero que usted note cuál es el detonante en este verso que finalmente lleva al pueblo a un impulso pecaminoso. ¿Y cuál fue ese impulso? Fue el no ver una actividad visible de Dios. Al no verlo, ellos pensaban que Dios ya no estaba con ellos. Y aquí vemos un caso donde la impaciencia les trajo confusión con respecto a la voluntad de Dios. Y seguramente el pueblo comenzó a preguntarse cosas como estas: ¿qué pasará con nosotros? Ahora, ¿quién nos guiará? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo podemos confiar en un Dios que es invisible, el cual no podemos ver? El pueblo veía la necesidad de tener un Dios visible en quien confiar. Y el pueblo impaciente, desesperado, por así decirlo, se acerca a Aarón, dice la Biblia, y le demandan de alguna forma, porque ellos querían un Dios que pudieran ver, un Dios que pudieran palpar, que fuera su guía, su protector, y que concluyera la obra que el Dios invisible había comenzado. La Biblia dice que Dios les sacó de Egipto y ellos mismos habían visto la presencia de Dios manifestada en el monte Sinaí. Pero con todo y esta evidencia acerca del Dios omnipotente, para los hombres no les fue suficiente. Como sucede en el caso de Israel en 1 Samuel 8, donde ellos demandaban un rey. Ellos querían un rey, que es donde se establece a Saúl como el primer rey de Israel. Dice la Biblia que después Israel quería un rey humano. Ellos no querían un rey invisible ni divino. Ellos querían a un hombre, a un rey con un rostro. Y aquí en Éxodo, ellos querían a un Dios que pudieran ver. Un Dios con un rostro como todos los demás, asemejándose a las religiones paganas. Y recuerda el contexto del pueblo de Israel. Ellos
tenían el trasfondo de religioso de Egipto. Y dice la historia en Éxodo 32, versículo 2 al 4, que Aarón hace una recolección de joyas entre todo el pueblo. Aarón convoca al pueblo, hombres, mujeres, niños, a traer todo el oro que pudieran. Y toma todo el oro, dice la historia, y comienza a fundirlo. Y con sus propias manos, dice la Biblia, Aarón trabajó el oro hasta modelar ese becerro de oro. Aquí resulta dramática la forma de prostituir su oficio como sacerdote de Dios o como levita. En lugar de Aarón haber intercedido por el pueblo, en lugar de Aarón haber animado al pueblo a expiar su pecado, a confiar en Dios, ¿qué es lo que él hace? Usted puede leerlo aquí. Él organiza un culto con imagen, altar, sacerdote y fiesta para un ídolo. Eso es lo que estaba sucediendo. Y vea, la presión de la mayoría lo llevó a una simpatía subconsciente con las demandas del pueblo. Finalmente él cedió a la mayoría. Y esto, dice la Biblia, acarreó grandes males, siendo el más fundamental que leemos aquí el sincretismo asociado con la apostasía. Es decir, que Aarón vio viable adorar a Jehová, pero a la misma vez adorar a otro ídolo. Finalmente, Aarón no puso un freno en esta situación. ¿Y esto qué manifiesta? En Aarón esto manifiesta un liderazgo confuso, impreciso, un liderazgo que no supo qué creer, no supo qué hacer, no supo qué enseñar. Usted puede leer la historia, en ningún momento Aarón intentó disuadirlos, no tuvo argumentos para animar al pueblo a cambiar su manera de actuar, de pensar o de sentir. Y aquí vemos un caso de un hombre donde se dejó llevar por los sentimientos mismos. Se dejó llevar por la presión de la mayoría y esa presión dejó solamente impaciencia, desesperación, ansiedad. Aquí vemos cómo cuando los sentimientos no se sujetan a la palabra de Dios, impiden ver la realidad desde una perspectiva adecuada. ¿Y cuántas veces no juzgamos las cosas como las juzga el hombre y no conforme al patrón establecido por Dios? Y aquí tenemos el caso de este hombre Aarón, que se deja llevar, se deja influir por esa presión, no ve la perspectiva de Dios, está viendo la perspectiva de los hombres y por esa razón procede como procede. Cuando Dios habló con Moisés en la zarza ardiente, recordará usted la historia, llamándolo a que regresara a Egipto y que fuera con el faraón y que le demandara al faraón dejar libres a los israelitas. Lo encontramos en el capítulo 3 y 4 de Éxodo esto. Moisés, recuerda esa historia, le dice al Señor: Señor, es que yo no soy una buena elección para este mandato, para este llamado. Yo no me siento capaz para desempeñar esta tarea. Y finalmente dice la historia que Moisés le pide a Dios que busque a alguien más. Le dice: envía a alguien más, yo no me siento apto para tal tarea. Éxodo 4:13. Y la Biblia dice en el versículo 14 de Éxodo 4 que el Señor se enoja contra Moisés por lo que él estaba proponiendo. Y el Señor le dice: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, que es levita y que él habla bien? Y aquí le dice que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Y aquí es donde Dios continúa diciéndole a Moisés, preparando a estos dos hombres para un liderazgo, para poder librar y sacar a los israelitas de Egipto. Y Dios le dice a Moisés: a partir de ahora Aarón será tu vocero. Él es el que irá delante de ti. Él es el que hablará. Él te respaldará. Y dice la Biblia que Dios también le habla a Aarón y le dice que se reúna con Moisés en el desierto. Aarón, dice la Biblia, fue al desierto como Dios le dijo. Moisés le contó a Aarón lo que Dios le había dicho, el llamado que tenía, incluyendo las instrucciones de Dios acerca de los prodigios que iban a realizar delante de Faraón. En Egipto, Moisés y Aarón reunieron a los ancianos de los hijos de Israel, y Aarón, como ese portavoz, les dijo lo que Dios había dicho a Moisés.
Entonces, Aarón siempre iba por delante. Él era esa voz. Él era ese hombre que estaba proclamando esa verdad que Dios le comunicaba a Moisés. Y es interesante observar el carácter de Aarón en este inicio. Es interesante cómo Aarón responde favorablemente al llamado de Dios. Él no mostró objeción como lo hizo Moisés. Él no se sintió incapaz de la manera como Moisés lo hizo. Vemos cómo él atiende rápidamente también la instrucción de Dios. Y cómo Aarón cree a lo que Dios está diciéndole. Y cree también al llamado de Moisés a pesar de que él se sentía incompetente. Vemos a un Aarón que actúa sin cuestionamientos. Aarón, un hombre que fue apto para la tarea a la cual Dios lo estaba llamando, ayudando voluntariamente y con pasión a su hermano y hablando al pueblo en nombre de Moisés. Aquí vemos cómo Aarón fue un hombre dispuesto a servir a Dios. Aarón quizás también sirvió como un intermediario entre Moisés y los israelitas, y seguramente esto fue así. ¿Por qué? Porque toda la vida de Moisés había estado viviendo separado del pueblo. Él era más reconocido del lado de los egipcios, ¿verdad? Él estaba más apegado a las cortes egipcias y luego se convirtió en un fugitivo de Madián. Entonces los israelitas se identificaban más con Aarón que con Moisés en ese sentido. Y en la medida que usted lee la historia de Éxodo y cómo se desarrollan los eventos, vemos tanto a Moisés como a Aarón delante de Faraón, ambos, solicitándole a Faraón que dejara ir al pueblo y realizando muchas señales. Recuerda, Dios usó la vara ¿de quién? De Aarón, dice la Biblia. Dios usa la vara de Aarón en muchas de las señales y las plagas. Entonces fue un hombre indispensable, esencial en el cumplimiento del propósito de Dios. La Biblia dice que los hombres fueron obedientes a las instrucciones de Dios y bueno, la historia la conoce. Finalmente los israelitas quedaron libres. Y Aarón continúa en ese liderazgo junto con Moisés. En ese vagar durante el desierto, esos 40 años, ahí estaba también Aarón siendo una pieza fundamental en este ministerio. Era una pieza clave. Cuando Moisés sube al monte Sinaí en Éxodo 24:14, dice la Biblia que Moisés delega a Aarón y a Hur a cargo para manejar las disputas que pudieran surgir entre el pueblo. Y aquí es donde parte lo que estamos leyendo, todo ese capítulo de Éxodo 32. En Éxodo 32:4 la Biblia dice que Aarón, y acompáñenme ahí por favor, haga lectura ahí conmigo, sígame, Éxodo 32:4. Dice la Biblia que Aarón tomó de las manos de ellos el oro. Y yo quiero que ponga atención al énfasis. Fue Aarón quien toma de las manos de ellas el oro y dice, le dio forma con buril. Hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Note lo siguiente. Esta obra estaba inspirada en el pecado de Aarón. ¿Por qué razón? Porque fue Aarón quien lo caviló, él fue quien derritió el oro, él lo moldeó y le dio forma cuidadosamente con el buril. Es como si Aarón, lo que leemos aquí en el versículo 4, es como si Aarón encontrara satisfacción en el entusiasmo que el pueblo estaba mostrando por el ídolo que él había moldeado con sus propias manos. Posiblemente se sintió halagado cuando vio la devoción hacia ese ídolo que él había hecho. Seguramente eso influyó fuertemente. Es aquí donde él cede finalmente a la presión de la mayoría, donde él busca quedar bien con el pueblo y no con Dios. Proverbios 29:18 nos dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y aquí en este pasaje, cuando leemos que los hijos de Israel ven ese ídolo, aquí leemos algo sumamente interesante. El pueblo estaba en éxtasis. Lo que estaba sucediendo ahí era algo desenfrenado, había un vigor intenso. Dice una palabra hebrea para describir lo que pasaba en ese momento, había una histeria de adoración.
hacia el ídolo, no hacia Jehová. Y esta histeria era provocada por un frenesí de avivamiento, es lo que estamos viendo aquí. Ese tipo de reuniones donde la gente queda inconsciente, ¿verdad? Donde se convulsionan, donde pierden el sentido, donde todo se vuelve desordenado. Aquí estamos ante un culto que es inducido por fuertes emociones. Aquí vemos un cuadro muy similar al de los profetas de Baal en Primera de Reyes 18, verso 26 al 28, que muestran esas características de frenesí, de éxtasis. Y posterior a esto, dice la Biblia que Aarón edificó un altar delante del becerro de oro, y no solo eso, sino que él anuncia fiesta, anuncia un festival, lo cual describe un ambiente de emociones descontroladas. Y bueno, pareciera esto a veces las características de algunos grupos religiosos en la actualidad, donde todo pareciera desorden, fiesta, de emociones descontroladas, éxtasis, la gente se convulsiona, la gente se carcajea, la gente pierde el sentido, la gente se cae a lo loco. Algo así está describiendo aquí. Dice Éxodo 32, versos 5 y 6, que al día siguiente, vea lo que hace el pueblo, al día siguiente madrugaron. ¿Quién madruga? Madruga al que tiene algo interesante que hacer al día siguiente, ¿no? Al que tiene cosas importantes que hacer. Entonces, para el pueblo era una prioridad rendirle adoración a este ídolo. Y dice la Biblia que ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Suena aparentemente esto bien, comer, beber, tuvieron un convivio, ¿verdad? Pareciera decir, se regocijaron, pero escuche, Aarón estaba siendo un conducto hacia la iniquidad del pueblo. Sus acciones implícitamente están alentando al pueblo a desinhibir sus pecados secretos. Aarón está impulsando y aprobando y permitiendo que el pueblo se comporte de forma espontánea, desenvuelta y natural. ¿Y cómo responde el pueblo? Obviamente el pueblo se estaba agradando de lo que Aarón estaba permitiendo. Y Aarón estaba complacido por la aceptación que el pueblo tenía a sus decisiones. Y aquí vemos que el pueblo pierde toda inhibición. El pueblo queda cautivo a los ídolos de su corazón, convirtiéndolo en el objeto de su adoración, ese becerro de oro. Y aquello que está frente a sus ojos en ese momento es a lo que ellos finalmente se rinden, es a lo que ellos ceden su vida. Y yo me hacía una pregunta mientras analizaba esto. ¿Cuál fue la razón por la que Israel seguía cayendo una y otra y otra y otra y otra vez? Y es algo que usted puede ver en todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué Israel caía constantemente? ¿Sabe cuál es la razón? El pecado secreto en sus corazones. Esa es la razón. Su pecado les traía temor, tristeza, incertidumbre. Ellos aseguraban que Dios ya no los estaba protegiendo. Ellos creían que Dios no era tan poderoso como suponían. Y eso, escuchen, eso justificaba sus afectos a la idolatría. Israel rehusaba reconocer que la causa de su crisis era su propio pecado. Y eso también nos enseña a nosotros que si tú eres un cristiano que está cayendo una y otra y otra y otra vez, hay un pecado en tu corazón que te lo está impulsando. Hay un pecado en tu corazón el cual tú no has atacado y que al contrario seguramente lo estás alimentando y lo estás fomentando. Y eso va a traer crisis a tu propia vida. Eso va a llevarte a la ruina, a la destrucción, como sucedió con el pueblo de Israel. Y aquí estamos viendo en estos versículos 5 y 6, cómo ellos madrugaron, ellos lo hicieron con la motivación de entregarse a su ídolo, ¿verdad? Con ese entusiasmo, con energía, con sacrificio propio. Esto muestra que Israel estaba dispuesto a dar su tiempo, a dar sus sueños, a dar sus recursos, su dinero para el servicio de este ídolo. Dice la Biblia, y quiero hacer énfasis en esta última palabra del versículo, dice, el pueblo se levantó ¿a qué? A regocijarse.
La palabra regocijarse es un verbo hebreo traducido sahash. Y esta palabra, regocijarse, este verbo traducido sugiere juegos sexuales. O sea, no fue una fiesta de bonita convivencia. Sugiere juegos sexuales en el hebreo, lo cual aquí nos ofrece una imagen completa del ambiente que se estaba suscitando en ese festival. Esta palabra está diciéndonos que el pueblo se volvió sensual, se volvieron adictos al placer. Su adoración a ese ídolo incluyó comida, como lo estamos viendo, y bebida, pero en el sentido de borrachera, en el sentido de un desenfreno, de una inmoralidad sexual. Y debemos entender que lo que nos está diciendo esta palabra es que en ese festival había orgías, había borracheras, había juegos sexuales. Y recuerde que la idolatría está relacionada con la inmoralidad sexual, y sobre todo en las religiones antiguas y paganas, la cual en este caso estaba vinculada también a la religión egipcia. Entonces los israelitas, ¿qué estaban haciendo? Practicando lo que ellos conocían, lo que ellos de antemano sabían. Pero sus corazones estaban llenos de corrupción, estaban contagiados de una excesiva confianza en sí mismos. Su mente y corazón estaban llenos de ideas, de imágenes vulgares, una vida espiritualmente debilitada, es lo que está describiendo aquí. Y este pasaje, al leerlo y al entender esto que le estoy mencionando, nos deja muchas malas impresiones acerca de Aarón. Aarón, el sacerdote de Dios, el levita de Dios, la pieza clave para que el ministerio de Moisés pudiera desempeñarse eficazmente. Aquí tenemos a Aarón cometiendo y permitiendo ese tipo de atrocidades. Un Aarón que estaba siendo complacido por agradar a los hombres y que en este momento pues no le importó mucho el agradar a Dios. O a lo mejor estaba queriendo agradar a Dios a su manera, pero a la misma vez queriendo complacer al pueblo. Y eso sucede muchas veces entre nosotros. Queremos amar a Dios, pero nuestro corazón está en el mundo. Venimos a la iglesia, sí, nuestro pie está en la iglesia, pero nuestro corazón está allá afuera, en las cosas inmundas. Y seguramente Aarón se encontró con esa bifurcación y no supo qué hacer. O cedía a la presión o era vapuleado por el pueblo. Y este pasaje nos está dejando esas impresiones que pudieran ser desconcertantes desde el ángulo que usted lo quiera ver. Siendo sinceros, es difícil comprender cómo un hombre que tenía tan buena voluntad para obedecer el llamado de Dios en ayudar a su hermano para sacar al pueblo de Egipto, un hombre que fue testigo de los milagros de Dios, de las maravillas de Dios, que vio señales impresionantes de Dios de primera mano como testigo ocular y que recién acababa de ver la gloria de Dios en el monte Sinaí. Es indignante, por así decirlo, cómo este hombre podría haberse involucrado en semejante cosa que estamos viendo aquí en Éxodo 32. ¿Qué ocurrió con Aarón? Finalmente, ¿qué lo llevó a ese colapso? El fracaso de Aarón fue impulsado de alguna manera por el pueblo, y no estoy justificando a Aarón. Esto detonó con la impaciencia que también él sintió y que el pueblo también influyó en él en ese sentido. El pueblo decía, ya estamos desesperados, no sabemos qué fue de Moisés, no ha venido, tenemos algo y tenemos la necesidad de creer en algo que veamos. Y Moisés, ¿qué hizo? Cedió a esa impaciencia y se dejó presionar. Y miren, la impaciencia siempre deja dudas en nuestro corazón acerca de los propósitos de Dios. Dios cumple su voluntad en el tiempo adecuado. ¿Cuántos saben esto? O sea, Dios no actúa en base a mi tiempo, a mi cronos, como lo vimos la semana pasada.
Él cumple su voluntad en el tiempo establecido que Él quiere. ¿En base a qué? A su omnisciencia, a su soberanía, a su amor, su bondad y todo esto, ¿no? Y en ocasiones, uno de los problemas que enfrentamos constantemente nosotros los hombres es que nos cuesta trabajo esperar el tiempo de Dios. Nos cuesta trabajo esperar los tiempos de Dios. Queremos que Dios actúe cuando nosotros se lo invoquemos, se lo pidamos. Pero la impaciencia puede llegar a ser el detonante de nuestro pecado. La impaciencia se puede convertir en una mala consejera. Un grupo de analistas que colaboró con el Centro de Investigación Pew en Washington, D.C., observó que las personas que se dejan llevar por la impaciencia suelen tomar decisiones rápidas sin meditarlas. Es decir, son impulsivos, son arrebatados. El profesor Django Punuswamy, jefe del Departamento de Trabajo Social de una universidad en la India, él concluye algo también muy similar a esto. Él dice, la impaciencia cuesta cara. Puede costarnos dinero, amistades, sufrimientos y hasta la vida. Por la sencilla razón de que a menudo conduce a malas decisiones. Y aquí estamos viendo cuál fue el detonante del pecado del pueblo de Israel, que fue esa desesperación, la impaciencia que estaban manifestando. ¿Y cuántas veces nosotros no somos también impacientes a veces por algunas situaciones o cosas? Que cuando las cosas no se dan de la manera como queremos que se den o en el tiempo que deseamos que sucedan, actuamos mal. Nuestro corazón puede llegar a resentirse, nuestro corazón puede llegar a amargarse, podemos llegar a sentir odio o soledad o hasta depresión por ser impacientes, por no saber esperar. Y aquí la pregunta es, de verdad, analicemos esto. ¿Qué tan grave puede ser la impaciencia? Si tú eres impaciente, debes evaluar esto. ¿Qué tan grave puede ser la impaciencia? A menudo a la impaciencia se le considera una debilidad de carácter, pero no, la Biblia no lo ve así. La Biblia lo ve más como un pecado. Y esto es algo que debemos considerar seriamente. Podríamos argumentar sí, que la impaciencia no es tan mala como el adulterio, por ejemplo, si lo medimos en grados. No es tan mala como robar o como el asesinato, pero ¿has considerado lo que en realidad la impaciencia revela acerca de tu carácter y de tu actitud hacia Dios? ¿Qué era lo que la impaciencia estaba revelando en el carácter tanto de Aarón y del pueblo de Israel? Una desconfianza en Dios, eso era lo que revelaba. No confiaban en Dios. Y la impaciencia es la incapacidad para tolerar la demora. Esto nos lleva a decir, en pocas palabras, esto nos lleva a decirle a Dios, no confío en tus planes. No estoy dispuesto a esperar a tu voluntad. Mis planes son mejores que los tuyos. Mis pensamientos son mejores que los tuyos. Ahora, ¿nota la gravedad de una actitud así ante Dios? ¿Nota la gravedad? ¿Nota la seriedad de esta situación? Y la impaciencia es una muestra y manifestación también de orgullo, por si no lo sabía. ¿Por qué razón? Porque actuamos considerando lo que es mejor para nosotros, haciendo a un lado lo que es mejor para otros o lo que es mejor según el propósito de Dios. Ejemplo de esto en la Biblia, el hijo pródigo, él comenzó su camino a la ruina por la impaciencia. Otro ejemplo muy claro, Abraham y Sara, recuerda que habían recibido una promesa de parte de Dios a través de Isaac. ¿Qué hicieron? Por la impaciencia. Ellos dudaron de la promesa de Dios y actuaron bajo sus propios términos, y las consecuencias usted las conoce hasta el día de hoy. Por la impaciencia, Aarón cedió a la presión de la mayoría, restándole valor a la palabra de Dios.
En la Biblia existen dos clases de tiempo, el Cronos, que lo vimos la semana pasada, y el Kairos. El Cronos es el tiempo del hombre bajo el cual el hombre se mide o evalúa su proceso, ¿no? Su cambio, y eso se mide con un calendario. Y Kairos habla de los tiempos de Dios, es decir, que están definidos por su voluntad y no por nuestro calendario. Hablando, por ejemplo, de la segunda venida de Cristo, la segunda venida de Cristo no se define por nuestro reloj o por nuestro calendario o por nuestros años, se define por su voluntad, por sus tiempos. Ese es el kairos de Dios, algo que nosotros desconocemos, algo que no podemos regular, ni controlar, ni medir. Y aquí vemos cómo Aarón, por la presión del pueblo y la impaciencia de no ver a Moisés, fue impulsado a hacer lo malo. Cuando éramos jóvenes, y los que son ahorita adolescentes y jóvenes, ¿cuántas veces no han sido impulsados a hacer algo malo a causa de la presión de otros? Actualmente, ¿cuántos adolescentes y jóvenes no han sido expuestos a pornografía por la presión de los compañeros de la escuela, o por la presión de los amigos, o por la presión de otra gente? Y ceden. Y terminan involucrándose en cosas indebidas. Y contaminan su corazón, y contaminan sus emociones, sus sentimientos. Aquí vemos el caso de Aarón, que él cedió a causa de esa presión y esa impaciencia. Aarón se llenó de ansiedad. Y vemos aquí en la historia cómo él llegó a un punto de ebullición. Y cuando perdemos el control, nuestra irritación tratará de tomar las riendas de algo que no nos corresponde. La impaciencia te hará quitar los ojos de Dios y ponerlos en cualquier clase de ídolo. Y no hablo de un becerro de oro, podemos hablar de tu trabajo, podemos hablar de tu dinero, podemos hablar de tu profesión, podemos hablar del novio, de la esposa, ¿verdad? De las cosas materiales. Quitamos los ojos de Dios. Y no podemos imaginar a una persona actualmente, una persona inteligente inclinándose ante un ídolo tallado. Existen religiones impías que usan tales imágenes en adoración, incluyendo el budismo, el Hare Krishna, el hinduismo. Puede ser, por ejemplo, un Baal, Buda, un becerro de oro o cualquiera de los millones de dioses hindúes. Todo ídolo se erige con un solo propósito. ¿Cuál? Hacer que la gente dude de la realidad de Dios, en la cual se le atribuye a esa cosa o a ese ídolo, a ese objeto, una función preeminente y poderosa. Esto fue finalmente lo que el pueblo de Israel hizo. Esto fue lo que Aarón también, consecuente a la presión del pueblo, él actuó y realizó. Éxodo 32, versos 7 al 10, nos dice que mientras Moisés aún seguía en el monte Sinaí, Dios habla con él y le hace saber lo que estaba ocurriendo con el pueblo. El pueblo se había corrompido, le dice el Señor a Moisés. El pueblo se corrompió. El pueblo se apartó de la voluntad de Dios, adorando y ofreciendo sacrificios a un becerro de oro. Vea cuán indignante pudo haber sido esto para Dios. Pero también cuán indignante puede ser que estemos quitando a Dios de nuestro corazón para darle esa preeminencia a otras cosas que nos están quitando ese tiempo con Él. Y podemos tener ídolos en nuestro corazón y podemos levantar, ¿verdad?, ídolos en nuestra vida con el propósito finalmente de confiar en algo que estamos viendo. Una de las cosas más fáciles de confiar es el dinero. Mientras la gente tiene dinero, quita su confianza en Dios. ¿Por qué? Porque a través del dinero pueden realizar lo que quieren, pueden comprar, pueden tener, pueden vivir, pueden viajar. Y aquí estamos viendo
cómo el Señor se comunica con Moisés y Dios le dice a Moisés en el versículo 9 y 10, dice, yo he visto a este pueblo, que por cierto, dice el Señor, es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, le dice el Señor a Moisés, déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Aquí estamos viendo un antropomorfismo, como lo vimos la vez pasada. No es de que Dios le esté pidiendo permiso a Moisés. Recuerde que está comunicándose el Señor con un lenguaje que pueda ser entendible y razonable para nosotros. Pero Moisés, ¿qué hace? Él dice, no, Señor. Él comienza a interceder por el pueblo. Ahora, esta frase que estamos viendo aquí, que el Señor dice, este pueblo es pueblo de dura cerviz. Esta frase es muy común en la Biblia y la vamos a encontrar en muchos textos, y es una metáfora de un granjero, de un buey o un caballo que no responde a la correa cuando se le tira. Es decir, es indomable, por así decirlo, no cede. Y esa es la ilustración que está dando aquí, es un pueblo de dura cerviz. Y en Éxodo 32, versículo 11 al 13, encontramos aquí en estos pasajes la intercesión de Moisés a favor del pueblo. Vemos aquí cómo Moisés ora en presencia de Jehová su Dios, dice la Biblia. Y es interesante ver cómo este hombre se levanta en medio de una situación crítica, se levanta y él no se resigna, ¿verdad? Él no se queda cruzado de manos y dice, bueno, pues destrúyelo, Señor, y levanta de mí lo que tú quieres, gloria a Dios. No, él clama y suplica por el pueblo, un hombre que fue movido a misericordia. Y él no actuó de una manera fatalista, ¿no? Bueno, Dios, pues si es lo que tú quieres hacer, pues hazlo, ¿verdad? Hazlo como tú quieras. No, vemos a este hombre que se interpuso como mediador entre Dios y el pueblo. Y ahí usted puede leer la oración más detalladamente. Y él comienza a orar en presencia de Dios. Y él comienza a orar de acuerdo a lo que él creía que era el corazón de Dios. Usted puede leer en la oración cómo Moisés apela a la paciencia de Dios, al amor de Dios, a la misericordia de Dios. Y eso es maravilloso lo que él está haciendo aquí. En el versículo 14 leemos lo siguiente, dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Yo quiero que note aquí el énfasis. Es muy similar a lo que vimos la semana pasada. Dios no cambia de planes. No es de que nosotros le hagamos cambiar a Dios los planes o los propósitos. No es de que yo voy a hacer que Dios haga lo que yo quiero. Porque hay muchas oraciones que muchos cristianos levantan como queriendo torcerle la mano a Dios, ¿no? Hazlo, dame, ¿verdad? Te pido, hazlo así. O de lo contrario, no te voy a servir más. Como si Dios estuviera preocupadísimo, ¿verdad? Como si Dios no pudiera vivir sin ti. Como si la existencia de Dios dependiera de ti. No. Aun si todos los hombres se rebelaran en todo el mundo contra Dios, Él sigue siendo Dios. Él no cambia. Él no cambia. Y vemos aquí cómo la oración de Moisés, y yo enfatizo esto, no cambió a Dios, ¿ok? No cambió a Dios. ¿Qué fue lo que cambió? Cambió la posición del pueblo a la vista de Dios. La esencia de Dios no cambió, la naturaleza de Dios no cambió, los planes de Dios no fueron alterados. El pueblo ahora se encontraba en un lugar de misericordia. Y recuerde, tanto la misericordia de Dios es parte de la esencia de Dios, pero también la ira de Dios. Y a una se manifiesta cuando hay arrepentimiento y la otra se manifiesta cuando el hombre endurece su corazón y no cambia. Entonces, el pueblo, a través de la oración de Moisés, fue puesto en una posición de misericordia, mientras antes se encontraba bajo la perspectiva de Dios en una posición de juicio. Pero ¿qué hizo la oración de Moisés? Dice el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Es decir, Dios no destruyó a Israel. Porque lo que dice anteriormente, dice, voy a destruirlos a todos y de ti, Moisés, de ti, a partir de ti voy a levantar una nación. El Señor dice, voy a perdonarlos. Dios no destruyó,
pero sí castigó. Porque posteriormente, al final de este verso, Dios manda una plaga sobre el pueblo. Él no destruyó al pueblo, pero sí procedió con castigo a causa de su pecado. Ahora, Moisés no volcó la voluntad de Dios en otra dirección. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo por anticipado. Él en su omnisciencia tiene un conocimiento de todas las cosas. Y recordemos, los propósitos de Dios son inmutables. Estos no cambiarán. Dice la Biblia que Moisés descendió en Éxodo 32, 19. Él desciende y cuando él ve lo que está ocurriendo, porque recuerda que Josué le decía, oye, como que escucho ahí fiesta, como que escucho grito de guerra. Y Moisés identifica y dice, no es grito de guerra. El pueblo está festejando, el pueblo está riendo. Dice la Biblia que Moisés desciende y cuando ve la escena, dice la Reina Valera que él ardió en ira, dice, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Ahora, ¿esto qué simboliza? No quiere decir que Moisés perdió el control como algunos lo quieren pintar. Lo que está simbolizando es la indignación que él tuvo a causa de la fijación que el pueblo tenía hacia el pecado mismo. Cuando Moisés arroja las tablas, esto estaba representando, simbolizando el rompimiento de su relación con Dios. Esto es lo que está hablando esta escena. Las tablas, usted lo sabe, contenían el pacto de Dios. Y parece que Moisés las destruye no solo en un momento de ira, sino también porque el pueblo, repito, había roto ese pacto. ¿A causa de qué? De su desobediencia. Y posteriormente, versículo 20, Moisés procede en contra de la idolatría de Israel. Dice que él quemó al ídolo y luego después de quemarlo toma las cenizas y las esparce en el agua. ¿Y sabe qué es lo que él hace? Agarra el agua con las cenizas del ídolo y se las da de beber al pueblo. ¿Sabe por qué hace esto? Para que el pueblo pruebe la amargura de su propio pecado. Para que tomen conciencia de lo que estaban haciendo. Esto lo vemos en el versículo 20. Y cuando Moisés le pregunta a Aarón, y aquí es donde viene la confrontación con su hermano, Moisés va con Aarón y le pregunta, ¿por qué el pueblo ha hecho esto? ¿Por qué el pueblo ha hecho? Es como si le dijera, tú eres el responsable, tú eres el que los estaba guiando, tú eres el que los estaba pastoreando. ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Por qué se llegó a este punto? Y dice la Biblia que Aarón fue honesto acerca de la murmuración y la petición del pueblo. Recuerda, él les dice, bueno, es que el pueblo me dijo y me pidió que les hiciera un Dios y bueno, me dieron el oro y lo tomaron y dice, él fue honesto en esa murmuración, en ese sentido, pero él no fue sincero sobre su participación. Él nunca habla de qué tanto él estuvo involucrado. Aarón admite haber recogido el oro, pero luego afirma en el versículo 24 y él dice, cuando me lo dieron, vea lo que dice aquí, pues lo eché en el fuego, o sea, imagínense la escena, me lo dieron, lo aviento a la leña y de repente Moisés, fíjate lo que salió, y salió un becerro y ahí está. Esa es la actitud que Aarón está denotando aquí. Escuche esto, y esto es algo bien grave. Aarón no estaba asumiendo su culpa. Él estaba afligido, porque de alguna manera lo estaba afligido, pero no arrepentido. ¿Y a poco no somos nosotros así también con Dios? Ay, Señor, pues lo eché al fuego y de repente salió este adulterio, salió esta mentira, salió este fraude, salió esta traición, salió la homosexualidad, Señor. Así nada más. Así nací. Así me hiciste. Él no asume su culpa. Y repito, estaba afligido, pero no arrepentido. Lo mismo que Judas, en ese sentido. Sí, se afligió, se dolió, pero no confiesa su pecado.
¿A quién le echó la culpa? El pueblo me presionó. El pueblo me pidió. Sí, tomé lo que me dieron. Yo no lo agarré, yo no lo busqué. Ellos me lo trajeron a mí. Bien dicen, ¿verdad? ¿A quién le dan pan que llore? Cuando hablan acerca de una infidelidad, ¿no? ¿A quién le dan pan que llore? Aquí está. Él estaba culpando a otros. Él no estaba admitiendo lo que él había hecho. Él no estaba diciendo, yo he pecado, yo fallé, yo intenté agradar a los hombres y desagradé a Dios. No. La actitud de Aarón es típica también de nosotros. ¿Por qué? Porque no llamamos al pecado por su nombre. No lo llamamos por su nombre, lo llaman errores o lo llaman equivocaciones. Bueno, una equivocación, por ejemplo, es conducir en dirección equivocada. Una equivocación es olvidar las llaves dentro del vehículo. Esos son errores, esas son equivocaciones. Equivocación es olvidarse de cerrar, no sé, la puerta de la casa. O equivocación o error es que la comida se te queme. O calcular malos gastos. Esos son errores. Esas son equivocaciones, pero además hay actos deliberados que van mucho más allá a los que Dios llama pecado. Y debemos llamar las cosas por su nombre. Cuando Dios le preguntó a Adán y Eva, ¿por qué han desobedecido? De inmediato, ¿qué hicieron ellos? La misma actitud que vemos en Aarón. Ellos se culparon el uno al otro. Adán culpa a Eva y Eva culpa a la serpiente. Se culpan uno a otro. Y finalmente ellos quieren justificar su propio pecado. Ellos quieren decir, yo no tuve la culpa, ¿verdad? Esto lo hice porque me presionaron. Esto lo hice por la impaciencia del pueblo. Aarón negó su responsabilidad cuando el pueblo hizo un becerro de oro para adorar en el desierto. Y vemos cómo le explica a Moisés. Dice, bueno, me dieron el oro, lo eché en el fuego, repito, y salió este becerro. Es como si Aarón dijera, ¿se cometió un error? ¿Se cometió un error? Sí, fue una equivocación. A todos nos pasa. Intentando justificar. Escuche, cuando asumimos la responsabilidad, reconociendo nuestro pecado y confesándolo, dice la Biblia que el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Entonces, Dios ofrece a quienes se arrepienten perdón y restauración, es lo que dice la Biblia. Y en el versículo 25 nos dice la Biblia que Moisés, viendo que el pueblo estaba desenfrenado, y vea lo que dice a continuación y reitera. ¿Por qué el pueblo estaba desenfrenado? Porque Aarón, ¿qué dice? Lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Y note ahí cómo se hace ese énfasis. Para Aarón lo había permitido, es decir, esa palabra desenfrenado y permitido traducen la misma palabra hebrea, la cual significa soltar. Ambas palabras intentan describir la conducta del pueblo y al causante, y ese es el énfasis, al causante de ese desenfreno, o sea, ¿quién? Aarón. Quien al soltar las riendas facilitó que se comportaran como caballos desbocados. Y la palabra desenfrenado significa desnudo, desatado, habla de uno que se olvida de toda restricción, y un significado aún más revelador de esta palabra hebrea insinúa un nuevo principio. El pueblo lo que estaba diciendo era lo siguiente: estamos cansados de esperar en Dios. ¿Por qué debemos hacer lo que Dios pide? Es tiempo de que nosotros decidamos lo que es mejor para nosotros. En pocas palabras, estaban excluyendo las leyes de Dios. Ellos estaban diciendo, queremos libertad para disfrutar la vida. Queremos un nuevo comienzo bajo nuestros propios términos. Esto es lo que está insinuando acerca de la actitud del pueblo. Ahora, ¿puedes imaginar a los enemigos de Israel, los amalecitas, escondidos en las montañas, mirando esta escena? Los amalecitas que una vez habían temblado ante la presencia sola de Israel, porque Dios había puesto un verdadero pavor hacia su pueblo, ahora veían a Israel sacando sus armaduras y despojándose de sus vestimentas. Los amalecitas comenzaron a reírse seguramente, a burlarse de ellos, como diciendo, mírenlos,
Los escogidos de Dios, el pueblo de Dios, son como nosotros. El Dios de ellos no tiene poder y obviamente por su conducta no están confiando en Él. Por eso dice la Biblia, y Moisés esto le molestó, para vergüenza, dice, están haciendo esto para vergüenza de nuestros enemigos. Ahora ellos, los amalecitas, veían a Israel pues denigrándose, echando a un lado todas sus normas estrictas, deseando lujuria, haciendo fiesta, juegos sexuales, como diciendo, pues son como nosotros. No hay diferencia. Es como cuando te topas con alguien que te dice, soy cristiano, pero a la primera te suelta unos palabrones y, ¿eres cristiano? O, ¿qué tal un cristiano fumando? No, soy cristiano. ¿A qué iglesia vas? ¿Qué dicen los no cristianos? Mira, son como nosotros. Así veían los amalecitas a los de Israel. Israel estaba denigrando a Dios ante los ojos de los impíos. Y Moisés, dice la Biblia, llama consigo a aquellos que estaban por el Señor. Obviamente no todos los que participaron fueron ejecutados, dice la Biblia. No murió Aarón, por ejemplo. Yo le pregunto algo, ¿Aarón merecía morir? ¿Merecía morir? Dígalo con... Sí, merecía morir. ¿Por qué no murió? Ahorita vamos a verlo al final. Él fue el causante, dice la Biblia. Él fue el causante de todo este desenfreno. Y el perdonar a la mayoría fue una muestra también de la misericordia de Dios. Y Moisés aquí marca un momento decisivo. Él hace un llamado al pueblo a definirse. Y los levitas, dice la Biblia, se unen a él. Y Moisés les ordena matar a algunos del pueblo. Moisés nuevamente intercede por el pueblo y dice la Biblia, Dios tranquilizó a Moisés, pero también Él envió una plaga sobre el pueblo por causa de su pecado. Éxodo 32, verso 33 al 35 habla sobre eso. Y esta es una iniciativa que trata de cortar el hecho de que esta gente fuera asesinada. Esto solamente es una iniciativa que trata de cortar de raíz la perversión del culto que desagradaba a Dios. Un ejemplo de esto es lo siguiente. Usted puede preguntar, ¿pero por qué Dios permitió eso? Bueno, en 1999, con esto lo ilustro lo que está pasando aquí. En el año de 1999 surgió el brote del virus del Nilo Occidental. Y en el Medio Oeste, una terrible enfermedad cerebral estaba acabando con la población de ciervos. Y más de 50,000 ciervos tuvieron que ser sacrificados para contener la enfermedad. Algunos expertos aseguraron que 200,000 ciervos más tendrían que ser sacrificados antes de que la enfermedad sea erradicada. Usted puede decir, ¿era necesario? Era necesario para erradicar esta enfermedad. Lo mismo con el pueblo. ¿Era necesario? Era necesario que esos 3,000 fueran ejecutados. ¿Por qué? Para erradicar a esa generación perversa y malvada. Y como conclusión a esto, ¿qué aprendemos de Aarón? 1 Corintios 10:12 nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Debemos entender que no somos vulnerables. Aquí tenemos el ejemplo de este hombre. Debemos entender que la tentación está puesta ahí y que en el momento en que nosotros presentemos una debilidad, vamos a ser presa del pecado. Aarón intentó agradar a los hombres, pero se olvidó de agradar a Dios. ¿Usted a quién quiere agradar? ¿Con quién quiere quedar bien? ¿Con Dios o con los hombres? La tentación opera como las rocas en el puerto. Cuando la marea es baja, todos podemos ver el peligro y lo evitamos. Pero la estrategia de Satanás en la tentación es elevar la marea para cubrir los peligros. Y después le gusta estrellarnos contra las rocas cubiertas y azotarnos y destruirnos. Esto pasó con Aarón.
Él no midió las consecuencias, Él no midió el peligro. Y aquí viene una pregunta muy interesante para cerrar este mensaje. ¿Por qué, si Aarón merecía morir, por qué Aarón no pereció si era culpable en gran manera? Y que fue el causante, como lo dijo Moisés, fue el causante de ese desenfreno. ¿Por qué no murió? Eso hubiera sido justo, ¿cierto? Eso hubiera sido justo. A pesar de la gravedad de su falta, dice la Biblia que Dios escuchó la intercesión de Moisés a su favor. ¿Usted sabía que Moisés intercedió por Aarón? Él sabía la gravedad y las consecuencias que vendrían. Deuteronomio 9:20 nos habla de esto. Y dice que Moisés, dice, contra Aarón también, dice, se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. La intención de Dios era destruir también a Aarón. Pero dice Deuteronomio 9:20, dice que Moisés dice, yo también oré por Aarón en aquel entonces. Qué maravilloso, ¿no? Lo que hizo este hombre. Oré por él. ¿Y Dios tuvo qué? Misericordia. Yo le pregunto algo, ¿nosotros merecíamos morir? Al igual que Aarón. ¿Pero Dios qué hizo? Tuvo misericordia. Mostró su misericordia. Y a pesar de su pecado, Aarón fue perdonado. Y no solo eso, ¿sabía que también fue puesto como sumo sacerdote? Mi pregunta es, ¿de verdad merecía ser un sumo sacerdote? Y fue el primer sumo sacerdote que Israel tuvo. Pregunta, ¿lo merecía? Usted puede decir, a causa de su trasfondo, de lo que él hizo, pues creo que no. Desde términos naturales, creo que no. ¿Lo merecía Aarón? Si me lo pregunta a mí, no lo merecía. Sin embargo, él recibió misericordia. Y la misericordia es no recibir lo que merecíamos. Aarón merecía la muerte y no lo recibió. Fue perdonado. Y junto con la misericordia, Aarón recibe gracia. ¿Por qué? Porque gracia es recibir lo que no merecíamos. Él no merecía ser sumo sacerdote, pero Dios le otorgó ese favor. Y lo mismo es con nosotros. Él nos ha recibido a misericordia. ¿Qué merecíamos? Morir, ¿verdad? ¿Pero qué recibimos? Lo que no merecíamos, que fue el perdón de Dios. Y Él nos dio también su gracia juntamente con la salvación. Y dice la Biblia, ya para terminar, en Números 6:22, acompáñenme ahí para cerrar, cómo Dios restauró el corazón de este hombre. Dios lo levanta a pesar de su gran maldad, de su pecado. Y Dios le da una encomienda importante a Aarón y le dice a Moisés, dile a Aarón, sumo sacerdote, que bendiga al pueblo en mi nombre. Que bendiga al pueblo en mi nombre. Y vea, Moisés es este instrumento ahora de bendición para los israelitas a través de esta bendición. ¿Lo tiene conmigo? Léalo ahí, por favor. Número 6:22. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles. Y vea qué maravillosa bendición de parte de Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y esta bendición fue impartida de Aarón. Qué maravilloso lo que el Señor hace en nuestras vidas. Qué maravilloso lo que Dios hace en nuestras vidas. Iglesia, y esta misma bendición es para nosotros en este día. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Póngase de pie, por favor.
Qué maravilloso es saber que no recibimos lo que merecíamos, que fue la muerte. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. No lo merecíamos, pero ¿qué hizo Dios? Mostró su misericordia. ¿Cuántos agradecen a Dios por esto, iglesia? ¿Cuántos? ¿Cuántos pueden decir, Señor, gracias, gracias, gracias? Porque así como Aarón, nosotros fuimos los causantes de un desenfreno, de una perversión, los causantes de nuestro propio pecado, causantes de lastimar a nuestra familia, los causantes de dañar nuestro matrimonio. Pero el Señor tiene misericordia y hemos recibido lo que no merecíamos. Y esa es misericordia. Fuimos perdonados, fuimos limpiados de nuestro pecado y la gracia nos lleva a recibir aquello que no merecíamos, que fue la salvación de Dios. Y yo doy gracias a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas. El Señor te bendiga y te guarde, iglesia. Levanta tus manos. Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Él tenga misericordia de ti. El Señor en este momento que alce sobre ti su rostro y que ponga en ti paz. ¿Sabes qué es la paz? Justificados pues para con Dios, habiendo sido perdonados, habiendo sido limpiados de nuestros pecados, hoy tenemos paz para con Dios por medio de Jesús. Por medio de Jesús es que tenemos esa paz para con Dios. Y hoy hacemos un compromiso, Señor. No queremos agradar a los hombres. No buscamos quedar bien con los hombres. No buscamos ceder a la presión social. No buscamos complacer a la mayoría. Queremos agradarte a ti con todo nuestro corazón. Queremos ser pacientes, esperando en tu tiempo, esperando en tu voluntad. Trabaja en nuestros corazones, Señor. Moldéanos a tu imagen y semejanza. Que podamos actuar conforme a tu propósito y tu voluntad. Guíanos. Guíanos. No nos importa agradar al hombre. Nos importa agradarte a ti, Señor. Ten misericordia de nosotros. Iglesia, levanta tus manos y repite conmigo: ten misericordia de nosotros. Puedes suplicarlo, puedes clamarlo, Señor. Puedes decir: Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Y perdónanos. Perdónanos. Hemos pecado, hemos hecho gran mal delante de ti. Hoy nos arrepentimos, Señor. Hoy nos acercamos a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre maravilloso